Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Kevin Alejandro López López y el día de hoy les voy a hablar sobre un libro llamado El Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Antes empecemos hablando sobre quién fue José Joaquín Fernández de Lizardi. Nacido en México en 1776 y fallecido en 1827. Fue un escritor mexicano y es el gran iniciador de la novela americana. En 1812 fundó el periódico liberal El Pensador Mexicano, suspendido por el gobierno de Fernando VII, cuyo título se apropió en el autor como seudónimo. Su vigor polémico le enfrentó en repetidas ocasiones con el orden constitutivo tras la independencia. Dirigió la Gaceta del Gobierno en 1825. Sus obras narrativas que reflejan sus posturas críticas fueron El Periquillo Sarmiento en 1816 y 1830 a 1831. De ahí el de La Quijotita y su prima en 1818. También cultivó con menos éxito la poesía y el teatro. Su autobiografía Noches Tristes y Día Alegre en 1818. Y contiene los primeros gérmenes del romanticismo mexicano. Sin embargo, el día de hoy les voy a hablar sobre El Periquillo Sarmiento, la obra maestra de José Joaquín Fernández de Lizardi. Es la primera novela publicada en América en 1816. Por entregas, mientras se peleaba la guerra de independencia, aparecieron sus primeros tomos. El cuarto fue censurado porque criticaba la esclavitud. No se publicaron enteros sino hasta 1830 y 1831, cuando su autor ya había muerto, ya que durante el virreinato en las colonias españolas estuvo prohibido que se imprimieran obras de ficción. Las autoridades españolas temían a la literatura porque la literatura, las novelas, los cuentos, la poesía, el teatro es un ejercicio de imaginación y libertad, de crítica y reflexión, y eso no se permitía en ese entonces. El Periquillo Sarmiento es una novela picaresca. Su personaje central es un pícaro, un vagabundo ocupado en sobrevivir, que cuenta su vida, sus días en la escuela y en la universidad. Ahí como las malas compañías lo arrastran al juego, al hospital y a la cárcel, como la fortuna le sonríe o le vuelve la espalda. El periquillo cambia muchas veces de patrón y de oficio, recorre la capital y sus alrededores. Viaja a Manila tras un naufragio para llegar a una isla en el mar de China y regresa a su patria para seguir con sus aventuras. Los personajes que contiene el libro del Periquillo de Sarmiento es Pedro Sarmiento, conocido como Periquillo Sarmiento, Tomasa, la madre del periquillo, Don Manuel Sarmiento, padre del periquillo, es Januario, amigo de la infancia y a la vez rival del periquillo, y Martín Pelayo, otro amigo de la juventud de Perillo. Yo les recomiendo leer esta obra con los primeros tomos que se publicaron casi hace 2 siglos, precisamente porque en su lectura nos transporta a mediados del siglo XVIII y nos muestra la vida de los mexicanos en esa época. De la transición del virreinato al México independiente. Además, refleja sus costumbres, creencias, valores y su manera de pensar y de hablar, así como la educación que recibían. Ellos nos permiten descubrir lo que ha perdurado y lo que ha cambiado en nuestro modo de ser y de expresarnos. Además de que el escritor español Fernando Savater, en su libro Malos y Malditos, nos da otra buena razón para leer este libro, que dice: en el fondo los malos y los malditos y los adversarios que aparecen en novelas o cuentos son amigos de los lectores porque también contribuyen a que nos divirtamos, a que soñemos y también a que pensemos un poco. A continuación les voy a leer un mensaje del expresidente Vicente Fox Quesada hacia los alumnos que leen este libro. Me da mucho gusto que la niñez y la juventud de México tenga acceso a la lectura de los libros tan significativos como El Periquillo Sarmiento, que tienes en tus manos.
Su autor, don José Joaquín Fernández de Lizardi, amaba mucho a nuestra querida nación. Así lo afirma al inicio de este libro: nací en México. Ningunos elogios serían bastantes en mi boca para dedicarlos a mi cara patria. Además, un hombre que había leído mucho y que apreciaba el conocimiento, por eso en su tiempo se le conoció como el pensador mexicano. Este libro, su obra maestra, es una de las novelas más importantes de la literatura mexicana de todas las épocas, por la riqueza de su lenguaje y por la fuerza de su personaje. Hoy lo apreciamos no solo por eso, sino porque en sus páginas se describe como alegría y colorido a nuestro querido México, sus tradiciones y costumbres, a través de las aventuras de un personaje irreverente. Don José Joaquín Fernández de Lizardi fue además un notable defensor a la libertad de expresión, que me complace que este gobierno democrático ponga en tus manos esta versión del Periquillo Sarmiento, porque en él habitan las ideas de libertad y justicia que dieron origen al México independiente. Esos ideales siguen vivos en el México del siglo XXI. Esto sería todo y espero que les haya interesado el poder leer este libro, ya que es un libro muy interesante y que en lo personal a mí me gustó. Yo se los comparto y me gustaría que también ustedes lo leyeran. Y muchas gracias por su atención y buenas tardes.